Pues es un auténtico placer presentar a una de las más grandes eminencias matemáticas del país y además un gran amigo del Departamento de Matemáticas del CINVESTAV. Fue su miembro muchísimos años. ¿Cuántos años, Alberto? 15 años. 15 años. 15 años No, de mi vida. más Sí, voy a platicar 2 segundos un poquito sobre eso. Sí, más que algunos miembros todavía del departamento. Sí, exacto. Hay unos que apenas están saliendo del doctorado, están nuevecitos, sí. 15 años Sí. en el Departamento de Matemáticas del CINVESTAV, una gran Exacto. presencia. Y bueno, su carrera académica es extremadamente distinguida. Quizá vale mencionar su enorme contribución a toda la matemática del mundo en desarrollo, con su trabajo en colaboración con Abdul Salam, Premio Nobel de Física en el ICTP en Italia. Gracias. Y bueno, ahora es investigador del más alto rango en la UNAM, en el Instituto de Matemáticas de la UNAM. Muchas gracias. Él está en la unidad Cuernavaca del Instituto de Matemáticas de la UNAM. Y su rango, así como los cantantes tienen un rango, ¿verdad? Sí. El rango de Alberto es asombroso, yendo por todas las ramas de la matemática, desde la físico-matemática, la teoría de números, la geometría y la topología, y entre otras en realidad. Entonces es un placer introducir al doctor Alberto Berhovsky, que hoy va a hablar de un trabajo que ha hecho en colaboración también con un matemático legendario, Dennis Sullivan, que se llama Compact Three-Dimensional Geometric Solenoidal Manifolds. Alberto. Perfecto, voy a compartir la pantalla entonces, si me permiten. Un momentito nada más, voy a ponerla en pantalla completa. Voy a hacer ahora. A ver, me dice quién puede hacerlo. Listo. ¿Sí se alcanza a ver mi plática? ¿Alcanzan a verla? Muy bien, se alcanza a ver muy bien. Muchas gracias. Perfectamente bien, gracias. Bueno, pues entonces inicio. Es para mí un gran honor y placer dar esta plática para conmemorar el 60 aniversario del Departamento de Matemáticas del CINVESTAV, que fue mi primer lugar de trabajo. Y de hecho es interesante porque en mi época había 2 opciones. En México había ir a la universidad o ir al Politécnico. Y yo decidí ir al Politécnico. Y de hecho es interesante porque no había terminado mi doctorado. Platiqué con el profesor Adem. Eran otros tiempos, ¿no? Y me dijo, no hay problema. Vente acá, te pagamos la mitad del salario y cuando termines te lo completamos. Entonces no me puedo imaginar en estos tiempos algo era otro tiempo aquel. Y entonces, claro, fui y efectivamente cuando terminé mi doctorado mi salario se duplicó y nunca olvidaré ese ambiente increíblemente profesional, creativo que había, de amistad que había y que hay todavía en el CINVESTAV, un lugar extraordinario. Entonces realmente inicié en el 71, en el 70 llegué, pero en el 71 empecé. Y resulta que en el 85, cuando hubo la famosa conferencia en honor de Solomon Lefschetz, conocí a un matemático extraordinario, James Ills, de Warwick, y platiqué con él y di mis ideas para demostrar la conjetura de Poincaré, usando funciones armónicas, de hecho no muy lejano, tomando las proporciones, no muy lejano a Perelman, lejanísimo, obviamente, por eso tomando las proporciones, pero la idea inicial era tomar funciones armónicas de un toro exótico, de una variedad hiperbólica exótica a otra. Hay un único representante armónico y le dije, por lo tanto, QED. Bueno, al día siguiente llegó, porque puedo disolver las singularidades de la función, al día siguiente llegó, dice, muy buena idea, pero no funciona, porque
bla, bla, bla. Bueno, me olvidé. Un mes después recibí la invitación para ser encargado, coordinador de la sección de matemáticas del Centro Internacional de Física Teórica de Trieste, lo cual cambió mi vida por completo, ¿no? Fue una cosa, como decía Ernesto, maravillosa. Pero ahí también participó Denis Sullivan, que ha sido, como dice Ernesto, un gran amigo de México. Y entonces ese trabajo se llama, tiene este trabajo que ver bastante con Sinvestav y con Denis Sullivan. Se llama Remarks, y now I change to English, because maybe, I don't know. No, me pregunto si hablo en español o en inglés, Ernesto. O da igual. Lo que tú prefieras, en realidad. Puedo hablar en español porque mis presentaciones en inglés. Entonces voy a hablar de algunos puntos de variedades tridimensionales solenoidales geométricas. Entonces quiero ver lo que es esto. Y este es un trabajo en colaboración con Denis Sullivan, que está en proceso, y se trata de lo siguiente. Entonces, una variedad solenoidal de dimensión K, que también podemos llamarla una laminación solenoidal, un hojaldre, es un espacio métrico que está modelado localmente en el producto de un disco k-dimensional abierto y un conjunto infinito perfecto y totalmente desconexo. De hecho, todo conjunto está caracterizado por ser un subconjunto cerrado del conjunto de Cantor. Y de hecho, en esta plática solamente voy a hablar de Cantor. Bueno, entonces son objetos que están laminados, son objetos que localmente tienen cartas locales que son de la forma un abierto de un disco k-dimensional por un Cantor. Y se ensamblan juntos para formar una laminación. Y estos objetos aparecen de manera natural en muchísimas partes de las matemáticas. Porque hay la siguiente metáfora que aprendí, de hecho, de Denis Sullivan. Una variedad solenoidal es una versión difusa de una variedad. Déjeme explicar lo que entiendo por difusa. Bueno, en primer lugar, aparecen en varios lugares. Déjeme dar la primera instancia en que los solenoides aparecen independientemente por Vietoris y Van Danzig. Es un solenoide y es un ejemplo fundamental en topología que de hecho motivó el desarrollo de la homología y cohomología. Sabemos que hay varias versiones. En particular, motiva a Stilroth en un artículo famoso en esta revista, recomiendo estos Lectures in Topology de Michigan, es fabuloso. Se puede conseguirse. Y aquí escribe Stilroth un artículo que se llama Regular Cycles of Compact Metric Spaces, porque una cosa es calcular homología de variedades de poliedros complejos simpliciales, o CW complejos, de hecho, y otra es de espacios que son fractales, que son complicados, y justamente el objeto de Stilroth en este artículo es desarrollar esta teoría. Y aquí tienen el primer ejemplo del solenoides. Voy a definir con estas imágenes que voy a presentar ahora lo que es el solenoide diádico unidimensional. Mucha gente lo conoce, pero voy a repetir la cosa. Entonces, toman un toro sólido amarillo y adentro de este toro sólido pongo otro toro sólido que tiene grosor la mitad del original, del amarillo, y que se enreda dos veces de esta manera. Realmente va siempre en sentido contrario a las parecidas del reloj creciente. Y luego, después de esto, adentro de este toro verde, meto un toro que es la mitad del toro verde, o sea, de grosor, o sea, un cuarto el toro del amarillo, lo meto que se enruede dos veces en el verde, y por lo tanto se va a enrollar 4 veces en el amarillo, y continuamos así sucesivamente. Entonces aquí ven cómo se van enrollando este dibujo de internet, que no di crédito porque no vi de quién era, y continúan este proceso al infinitum. Aquí tienen otro más interesante. Y al final, tomamos la intersección unidada de esta sucesión de toros contenidos uno dentro del otro. Y al final lo que se obtiene esquemáticamente es este dibujo aquí. Lo que va a quedar al final de cuentas va a ser un objeto unidimensional que va a ser un objeto que fibra sobre el círculo con fibra del conjunto de Cantor.
La razón, la metáfora que digo que el solenoide es una versión difusa de una variedad, es que si son miopes y ven el solenoide de Van Dance y Vietoris, lo que van a ver, si tienen muy buenos ojos de un joven, van a ver una curva que se enreda, digamos, 2 a la 10, o sea, 1024. Bueno, 2048, un joven con mejores ojos, y puede decir, oye, esto nada más es un círculo que está dando muchas vueltas. Digo, cálmate, uso el microscopio y veo que en realidad eso es VAS. A eso me refiero a lo difuso. Es una versión difusa de lo que es una variedad, y eso es lo que, esa metáfora la aprendí de Dennis Sullivan, porque va a tener que ver con corrientes, corrientes de integración, ¿verdad? Y el caso que estos objetos laminados son fantásticos porque pueden hacer Cantor sets en the transverse direction y topología diferencial en la dirección longitudinal a lo largo de las hojas. Bueno, los solenoides aparecen de forma natural como duales de Pontryagin de grupos discretos localmente compactos y Hausdorff y abelianos. Por ejemplo, si tomamos Z, el grupo discreto infinito fabuloso que todos queremos, su dual de Pontryagin es el círculo. Es decir, el dual de Pontryagin son todas las funciones continuas del grupo en cuestión al círculo, que son continuas respecto a la topología compacto abierto y donde el producto es el producto puntual. Entonces, todas las funciones, todos los homomorfismos de Z, el grupo discreto de conocidos enteros, a el círculo, es el círculo, simplemente porque basta saber dónde va a dar uno, y uno va a dar a cualquier lugar del círculo. Pero una cosa que me pregunté, yo me acuerdo cuando estaba chico, que no resolví hasta muchísimos años después, ¿qué demonios será el dual de Pontryagin de Q, de los racionales? Y resulta que el dual de Pontryagin, bueno, el dual de Pontryagin de Q es el solenoide al que voy a hablar un poquito después, es el solenoide universal. Pero si ahora tomo el grupo diádico, que es un grupo denso en los reales, pero discreto, que son todos los números de la forma n sobre 2 a la n, AB, bueno, 2 a la n por a entre b, donde a y b no son divisibles entre 2. Si quieren, está generado por un medio, un cuarto, un octavo, un dieciseisavo. Todos esos grupos son cíclicos, y la unión de todos estos creciente del grupo denso. Bueno, con la topología discreta, ¿cuál será su dual? Y el dual de este grupo maravilloso es ni más ni menos que este solenoide diádico. Bueno, y de hecho es interesante porque si ahora toman otra manera muy interesante de ver el solenoide diádico es la siguiente, es tomar el círculo, mapear al círculo por z va a z cuadrada. Ese es un epimorfismo, es una cubierta 2 a 1, como todos sabemos, el ejemplo fundamental del círculo en el círculo. Y tomo una sucesión infinita de mapeos, siempre es tomar el cuadrado, ¿no? Veo una serie de flechas que empieza con S1, S1 se proyecta S1 por cuadrado, etcétera. Entonces le aplico 2 veces, sacar, elevar al cubo, elevar a la cuarta, elevar a la octava, elevar al z. Y ese límite inverso es el solenoide universal. Pero lo que dice el teorema de Pontryagin es que el dual de Pontryagin de un grupo localmente compacto discreto es un subgrupo abeliano, y la dimensión de ese subgrupo abeliano compacto, teorema de Pontryagin fabuloso, a la base de todo el análisis armónico. Y de hecho, la dimensión de este grupo, todo grupo abeliano compacto, es un subgrupo del toro, posiblemente cardenal infinito. El toro es S1 a la una potencia, puede ser S1 por S1, puede ser mismo S1, puede ser un toro finito dimensional, un toro infinito dimensional, por el teorema de Tikhonov. Todos estos son compactos, producto arbitrario sobre cualquier conjunto de índices, subgrupo A. Y todos esos son duales de Pontryagin de grupos discretos. Resulta que la dimensión del solenoide es igual al rango del grupo. El rango de un grupo abeliano discreto es la máxima cardinalidad de un grupo abeliano libre que entra ahí.
Así, por ejemplo, en Z su rango es 1. En Z más Z, por ejemplo, la retícula Z más Z de puntos con coordenadas enteras aditivamente en el plano tiene rango 2, Z más Z más Z tiene rango 3, y la dimensión del dual de Pontryagin es exactamente el rango. Bueno, el rango de Q es 1. Q no contiene una copia de Z más Z, y de Z más Z más Z más Z. Solamente contiene copias del grupo cíclico. Entonces tiene rango 1. Entonces el objeto va a ser un objeto unidimensional, que va a ser el solenoide diádico. Y se obtiene como el primer dibujo que les enseñé, este dibujo, pero ahora hacen lo siguiente. Toman el toro sólido primero, luego para cada n toman n factorial y enredan el toro en la etapa enésima, dando n factorial veces. Luego en el otro n más 1 factorial, n más 2 factorial, etc. Y esta es la sucesión n factorial, es una sucesión cofinal en los enteros, y entonces aquí van a tener otro solenoide, no es el diádico. El diádico era cada vez potencias de 2, ahora son factoriales, y lo que van a tener ahora es otro objeto unidimensional conexo. Y si notan aquí esto, una transversal aquí, un disco aquí así, ¿sí se alcanza a ver mi pointer en esto? Sí, se alcanza a ver muy bien. Se alcanza a ver bueno, aquí esto está mejor. Aquí ven, si tomo un disco transverso, los toros intersectan en discos, primero 2 discos, luego la segunda etapa, dentro de estos 2 discos hay 2 discos más chiquitos, etcétera, y es clarísimamente que esta aureola anidada va a ser totalmente disconexo, perfecto, compacto, entonces el conjunto de Cantor. Y hay una monodromía, este conjunto de Cantor que corresponde a cada disco, cuando le doy la vuelta, ¡pum!, regresa, hay una monodromía, y esto es simplemente, este conjunto que está aquí, no solo es el conjunto de Cantor, pero sí es el conjunto de Cantor con una estructura de grupo abeliano. Son los Z2, lo que le llaman Z sub 2, son los números diádicos, los peádicos, pero diádicos de al 2, que es un conjunto de Cantor. Y la monodromía es una traslación irracional, es decir, minimal. Es que lo que yo siempre digo en esas conferencias es que nunca me dijeron que el Cantor era un grupo. Lo aprendí cuando ya estaba viejito. Y cuando Cantor es un grupo compacto, me permito ver el teorema de topología que vi con García Maínez, que practiqué con García Maínez, otro, que el conjunto de Cantor, y que ese ejercicio de todo el libro de topología, el conjunto de Cantor es homogéneo. Pueden pasar de uno a otro punto por un homeomorfismo. Bueno, un grupo compacto, por traslación, paso del punto, cualquier punto, es súper homogéneo. Bueno, pero continúo antes de que... Bueno, entonces quiere decir que hay un objeto fabuloso, que es el dual de Pontryagin, que es un solenoide. Y este es ni más ni menos, está en correspondencia con un concepto fundamental, que es el grupo de adeles e ideles. Recuerden que este se obtuvo como límite inverso de la función z, va a z a la n factorial. Una serie de flechas, el límite inverso que aprendemos en topología. Del lado derecho pongo el círculo S1, a la izquierda un S1, el primer map es z va a z cuadrada, el segundo map es z va a z a la 6, z va a z a la 120, z va a la 720, hay una factorial. Y tomo este límite, entonces estos maps son epimorfismos de grupo, y por lo tanto el límite inverso es 2 cosas al mismo tiempo. Es un espacio topológico, como el límite inverso de maps continuos, pero también es un grupo abeliano. Entonces es el dual de Pontryagin de los racionales. Aquí coestrella no quiere decir Q menos 0, sino es el dual de Pontryagin. Estrella es dual de Pontryagin. El dual de Pontryagin de los racionales con la topología discreta es este solenoide fabuloso, que está relacionado con los adeles, los ideles, con un proyecto de Alan Kohn para demostrar la hipótesis de Riemann. Es un objeto tan fabuloso que contiene en una cápsula mucho de la teoría de números que conocemos. Es absolutamente fabuloso. Y eso es el tipo de cosas que me fascinaron de esto. Entonces, los solenoides también aparecen como conjuntos básicos de Smale. Smale y Williams construyeron un difeomorfismo de la esfera S3 de clase C infinito, que tiene un solenoide diádico atractor y como linking number, link to that, en el complemento, otro solenoide
tiene sentido hablar de Linky number solenoide. Son casi versiones difusas de un círculo. Entonces, esto es de tal suerte que tiene un atractor, es un polo norte, y un repulsor, un polo sur. Todo este difeomorfismo es atraído por el solenoide atractor y repelido por el solenoide. Esto es fabuloso. También las laminaciones han jugado un papel importantísimo en los trabajos de Dennis Sullivan mismo. Ahorita, de hecho, lo voy a mencionar. Su famosa laminación universal. Misha Lubitsch para sistemas dinámicos, Yair Minsky, Hubbard y muchos. Los sistemas dinámicos, aparecen sistemas dinámicos, teoría de números, teoría de grupos y todo. Pero ahora hay una construcción canónica para obtener, bueno, aquí se volvió a decir que el solenoide obviamente es localmente el producto de un intervalo por un Cantor. Entonces, la definición de hecho, si observan bien, un solenoide, la estructura solenoidal generaliza la noción de foliación, pero para una foliación la estructura transversa es de variedad, y para una laminación la estructura transversa es cantoriana. Y podemos pedir muchas cosas, podemos, por ejemplo, que sea un grupo, el Cantor es un grupo, podemos que la holonomía sea una medida, miles de cosas. Pero hay una manera canónica de obtener variedades solenoidales. Bueno, vamos a ver que algo que juega un papel importante de esta plática es el conjunto HK, H cursiva K, que es el grupo de homeomorfismos del conjunto de Cantor K. Podemos darle una topología o no, por el momento no importa. Entonces toman N, cualquier variedad compacta, y una representación del grupo fundamental en el grupo, este es un grupo, a este grupo, el grupo de homeomorfismos, neomorfismos de Cantor. Es decir, maps continuos invertibles con inverso continuo. Entonces, hay la construcción que, bueno, de Borel, que hay tanto topólogo allí entre ustedes, que es la construcción de Borel. Yo no sabía, cuando aprendí la construcción de Borel, yo no sabía que ya la sabía, porque la inventó Poincaré, es la suspensión, ¿no? Bueno, entonces hay una laminación asociada a esta representación. Se llama la suspensión de esta representación. Se obtiene de la manera siguiente. Tomamos el recubrimiento universal de N, no sé qué pasa aquí, perdón. Ay. Ok. Tomamos el recubrimiento universal de N, la variedad, lo multiplico por el conjunto de Cantor, y entonces el grupo fundamental de N actúa de la manera obvia. El primer factor actúa por deck transformations, o transformación de cubierta, como quieran llamarle, automorfismo de la cubierta. Aquí le aplico ρ a gamma, entonces esto, ρ de gamma, es un homomorfismo de Cantor, y le aplico acá. Y esto, entonces, actúa, y se puede ver que esto actúa de forma propiamente continua, libre, es una acción preciosa, y entonces puedo tomar el cociente, y entonces el cociente va a fibrar, el cociente va a ser algo compacto, que va a ser localmente Cantor, por N, tengo esto, una proyección canónica con fibra K. Entonces, esto, si notan, por ejemplo, si K es Cantor, y lo pienso como grupo, tiene su corazoncito, ¿no? Es un grupo de Lie cacarizo, si quieres, un grupo topológico. Entonces, es la construcción, puedo haberla, si pudo haberla hecho de tal manera, si esto fuera traslaciones en el conjunto de Cantor, con Cantor estructura de grupo, esto sería un fibrado principal con fibra Cantor. Y se pregunta, bueno, es que ya sé que a todo el departamento del Simvestab les encantan los grupos de Lie, los fibrados principales con grupos de Lie, pero a mí me gusta el Cantor, y simplemente porque está totalmente desconexo, a veces es mejor, porque aquí lo que va a tener es un fibrado con fibra Cantor sobre N, construido de esta manera concreta, la suspensión, o si quieren la construcción de Borel, para los topólogos que están aquí, y tiene la maravillosa propiedad de que si la acción es, por ejemplo, minimal, esto va a ser conexo, porque este objeto no necesariamente es conexo, pero si la acción mezcla mucho al Cantor, esto se vuelve conexo, pero no localmente conexo, porque va a estar laminado, y tiene como monodromía exactamente la representación. Y es una manera preciosa de verlo. ¿Y por qué me gustan también los conjuntos, las laminaciones? Porque generalizan de manera natural
a las cubiertas. La definición fancy, la definición pedante de cubierta sería una cubierta, covering o revestimiento, no sé qué notación utilicen, pues es un fibrado, una cubierta de Galois, o sea, normal, es un fibrado cuya fibra es un grupo discreto, un fibrado principal. Y si no es de Galois, es un fibrado homogéneo. Pero yo digo, bueno, ahora, si en lugar de pedir un grupo discreto, pido un grupo cantoriano, esto generaliza la noción de cubierta. Cuando yo visualizo una cubierta, me imagino el círculo, una cubierta doble del círculo, me imagino el círculo dando 2 vueltas. Pues aquí me imagino algo un poco más general, que es un conjunto de cantor. Entonces, esto generaliza la noción de cubierta y no está mal la analogía, porque este mapa aquí tiene la propiedad fantástica que tiene el levantamiento único de curvas. Si tomo en la base una curva, se levanta a una curva en los cantors, y esto es interesante. Bueno, pero ahora vamos ya en dimensión 1, ya les dije que interviene sumamente interesante en aritmética, el grupo de Abelius, es la misma tesis de Tate, el programa de Langlas, tiene que ver con todo esto. Pero aquí me estoy interesando en laminaciones compactas con estructura transversa cantoriana. Aquí más general puede ser totalmente desconexo y compacto, pero puedo usar siempre cantor. Y si yo digo que hay una analogía entre solenoides tridimensionales y variedades tridimensionales, entonces tendría yo que decir cualquier teorema que yo tenga de 3 variedades compactas podría tal vez trasladarlo al caso solenoidal. En particular, puedo hablar de variedades solenoidales tridimensionales homogéneas. Bueno, entonces tomamos una de las 8 geometrías de Thurston, el famoso teorema demostrado finalmente por Perelman de geometrización. Entonces, N, un grupo simplemente conexo, G, y su grupo de isometrías, G, es el grupo de isometrías actuando en N. Entonces, N es un grupo de Lie tridimensional, simplemente conexo, y entonces una variedad. Entonces, la geometría euclidiana son variedades, esto es para el caso de variedades no solenoides todavía, son variedades que están modeladas con cartas en el espacio euclidiano E3 y cuyos cambios de coordenadas pertenecen al grupo de isometrías, son traslaciones, productos semidirectos, rotaciones. Geometría esférica están modeladas en la esfera S3, representada como SU2, y los cambios de coordenadas son traslaciones en SU2. El espacio hiperbólico, con cambios de coordenadas, isometrías locales hiperbólicas. El grupo PSL2C, que tiene dimensión... ¿por qué PSL2C? Estoy equivocado. Bueno. SL2R y el recubrimiento universal. Bueno, sí. Es que aquí el grupo de isometrías del espacio hiperbólico es el grupo de transformaciones de Möbius, porque cualquier transformación de Möbius, que pronto me confundí, cualquier transformación, PSL2C es el grupo de transformaciones holomorfas de la esfera de Riemann, son transformaciones conformes de la esfera de Riemann que por un teorema célebre de Poincaré se extienden a isometrías del interior, el interior es espacio hiperbólico, entonces es el G correspondiente. Es que del lado izquierdo es el grupo, del lado derecho las isometrías. Es LNR y su grupo universal es el recubrimiento universal. Después el plano hiperbólico por R, la esfera por R, el espacio de Heisenberg, que consiste en las matrices 3x3 con unos en la triangulares superiores con unos en la diagonal, y su grupo es el grupo de transformaciones nilpotentes, y el grupo es el más interesante, el que voy a hablar, porque el teorema principal que tengo con Dennis es la clasificación de clase de conmensurabilidad de variedades. Entonces son variedades solubles. Estas son variedades interesantes cuando n es compacto, n sobre un subgrupo discreto de G. Entonces, las variedades son de la forma n dividido entre gamma, donde gamma es un subgrupo discreto de G. Y entonces, por ejemplo, en el primer caso, teorema célebre de Bieberbach,
dice, cualquier variedad compacta modelada en esto tiene una cubierta finita, que es un toro plano tridimensional. Célebre teorema. Esto dice la tres esfera. Bueno, solo hay dos casos, el proyectivo complejo, perdón, el proyectivo real, RP3, con su estructura natural. El espacio este es fabuloso, es de todas las variedades tridimensionales hiperbólicas que con la llegada de Thurston se volvieron millones, en particular las aritméticas, etc. Luego, S2R, esto es interesante, estas las variedades prototípicas son el fibrado tangente unitario a una superficie hiperbólica. Y el grupo de Heisenberg, aquí, por ejemplo, las matrices reales de Heisenberg dividen entre las matrices que tienen entradas enteras. Esa es una variedad nilpotente, es una variedad que fibra sobre el círculo. Y finalmente estas. Esas son variedades cuando n la divido entre un grupo soluble simplemente conexo. El álgebra del I es esta. Resulta que esas variedades fibran sobre el círculo con fibra un toro. Bueno, pues entonces, ahora lo anterior era para variedades. Todas las geometrías en las que están localmente modeladas, variedades con una estructura geométrica. Pero ahora esto se puede generalizar de manera natural a el caso solenoidal. Entonces, un solenoide geométrico tridimensional modelado en alguna de las geometrías de Thurston, o simplemente una variedad geométrica tridimensional modelada en G, consiste en lo que se imaginan una familia de cartas locales, donde el U alfa, el dominio de las cartas, cubre en M. La carta está modelada en B alfa cruz T alfa, donde B alfa es abierto de N y T alfa es un subconjunto de Cantor, y cambios de coordenadas de esta manera. Entonces esto lo pueden pensar ustedes como una... Bueno, yo siempre hago la analogía de un paquete de cartas, ¿no? Pero cartas transversalmente cantorianas, no como las de Las Vegas. Entonces quiere decir que hago el cambio de coordenadas mandando placas en placas y la estructura transversa según la geometría. ¿Bien? Entonces, lo que voy a pedir es que la sección laminada sean como lo de Thurston, sean localmente traslaciones, o sea, del grupo homogéneo en cuestión. Bueno, ahora vamos a tomar M una variedad compacta cualquiera. Entonces, estas cartas se llaman cartas foliadas o cartas laminadas, y si fijo un T en la transversal, se llama placas, es las tortillas. Bueno, a mí me gusta también en lugar de Las Vegas, como soy mexicano, es como cuando van a comprar las tortillas, pero nada más que a mí me gusta la analogía que transversalmente son cantorianas. Si corto no se ve como un conjunto discreto de tortillas, sino un canto. Y ven, es la definición exactamente la misma que foliación, pero ahora estoy usando una estructura transversa un poco diferente. Entonces así, de esta manera, como es una foliación, estas placas se pegan, se ensamblan para dar una foliación, pero una laminación. A veces me voy a confundir. Entonces las hojas son copias inmersas de variedades, y cada variedad que es una hoja de esta laminación automáticamente está provista de una estructura de Thurston, porque eso lo pedí, los cambios de coordenadas. Entonces, aquí está la metáfora. Bueno, ahora, las variedades laminadas son manifold this way, Cantor this way. Es siempre, ya seguramente Lupercio está cansado de oírlo, es porque cuando le preguntaron a Spencer, el famoso matemático de Kodály Spencer, le preguntaron qué era, what's the sheaf? He said, well, it's very easy. It's topology this way, algebra this way. Es la fibra de... Y me encantó esa definición. Claro, no le voy a pedir lo que es para Ernesto Lupercio sería un poco diferente la definición, pero esta es una definición metafórica, digamos, ¿no? El caso es que estas variedades foliadas me permiten, como digo, la metáfora de Spencer es manifold this way, Cantor said this way. Eso me dice que puedo hacer geometría diferencial, topología diferencial, teoría de Hodge a lo largo de las hojas, teniendo cuidado que los objetos que defina sean continuos o medibles, o lo que pida la división transversa. Entonces aquí tiene sentido todo los conceptos, funciones
funciones diferenciables, funciones... puedo dar una noción de métrica laminada riemanniana, curvatura, de RAM, todo. Pero la metáfora entonces es lo importante. Los solenoides geométricos son versiones difusas de las variedades de Thurston. Bueno, yo podría pensar, voy a demostrar, fíjense, no lo voy a hacer, pero quiero demostrar, voy a leer a Perlman, voy a comprenderlo, todo entre comillas, y voy a usar la ecuación de Ricci para deformar cualquier métrica laminada en una métrica bellísima y demostrar la conjetura de Poincaré laminada. Digamos, claro, no lo voy a hacer. Pero resulta que mi último artículo sí puedo hacerlo para demostrar que el teorema de uniformización laminada. Entonces, por ejemplo, si tengo una laminación cantoriana donde las hojas son superficies y doy una métrica riemanniana laminada, puedo usar el flujo de Ricci para llevarla a tener métrica, si todas son de tipo hiperbólica, para hacerlas todas simultáneamente, de una manera continua, todas hacerlas hiperbólicas. Entonces, miren, eso es lo que les digo que platicaba un poco con Ilse, que me llevó a Trieste, ¿no? Que abrió mi vida. Bueno, pero esa es la metáfora para, ¿no? Entonces, de definición, esto está basado en cosas de sistemas dinámicos. Una eliminación es minimal si todas las hojas son densas. Por ejemplo, el primero que pusimos, el de Vietoris, el solenoide diádico de Vietoris, esos toros que se van enrollando, o el solenoide adélico, todos están foliados por curvas, por copias inmersas de R, densamente embobinadas. ¿De dónde viene el nombre solenoide? Antes, en mi época, abrías el cofre de un auto y podías arreglarlo, los platinos, y ya sabía lo que era un solenoide, y el solenoide se echó a perder, y la bobina. Bueno, de ahí viene el nombre, solenoide, para esta metáfora. Entonces, bueno, una laminación es minimal si todas las hojas son densas. Bueno, como las laminaciones se comportan como foliaciones, tiene sentido hablar de holonomía. Y tiene sentido que exista una medida transversal invariante. Lo que quiere decir, en este cantor hay una medida de tal manera que si tomo la holonomía, tomo una curva transversa y la muevo a lo largo de una curva, me da una map de esta transversal a la otra, y quiero que la medida que es asignada a cada transversal sea invariante con esto. Bueno, aquí, de hecho, todas las laminaciones van a ser conexas, orientadas, lisas, y todos van a ser transversalmente Cantor. No, bueno, aquí ya lo dije 1000 veces, siempre voy a tomar el conjunto de Cantor y no nada más uno totalmente diferente. Ahí viene el ejemplo fundamental de todo lo que voy a hablar. CM, una variedad compacta geométrica en el sentido de Thurston, modelada en cualquiera de las 8 geometrías. Puede ser, por ejemplo, una variedad hiperbólica tridimensional compacta, puede ser, bueno, las esféricas no hay muchos, solamente hay la esfera S3 y el proyectivo RTP. Puede ser una variedad con curvatura cero, un toro, con una métrica, puede ser lo que ustedes, cualquiera de esas 8 geometrías. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es la completación profinita de la variedad. Se fija un punto base en M y se toma todas las cubiertas con punto base elegido, todas las cubiertas finitas de índice finito. Y para que esta torre infinita, que la puedo pensar como una torre, las cubiertas están indexadas o indicadas, como sería mejor decirlo, están indicadas por los subgrupos de índice finito de M, ordenados parcialmente por inclusión, lo cual es un conjunto dirigido, que lo voy a pensar como una especie de árbol complicado, que va subiendo, todas las cubiertas son finitas, y yo quisiera que este sistema dirigido fuera infinito para poder hacer algo de Cantor, y esto ocurre si solamente si el grupo fundamental, si solamente si el grupo fundamental es si solamente si el grupo fundamental es residualmente finito. Es decir,
si la intersección de todos los subgrupos normales de índice, no, o podemos tomarlos normales porque de índice finito tiene intersección solamente el grupo trivial. Bueno, de esta manera, si el grupo es residualmente finito, tomo el límite inverso y lo que voy a tener es de manera natural con este ejemplo, tomando la torre de cubiertas, voy a tener automáticamente una variedad solenoidal homogénea. Bueno, resulta que el conjunto de los subgrupos de un grupo residualmente finito, si toman los normales, ese grupo es cofinal. Entonces da igual si tomo las cubiertas de Galois o las cubiertas cualquiera. Voy a tener el mismo límite directo. Entonces, de esta manera, tomando la torre de todas las cubiertas de índice finito, o de orden finito, correspondiendo a subgrupos de índice finito normales, lo que tengo es M. Y esta M va a heredar la estructura geométrica del M que supuse que era. Bueno, esto lo puede hacer para cualquier variedad cuyo grupo fundamental sea residualmente finito. En el caso particular que tome M con estructura geométrica, este límite inverso va a tener una estructura geométrica también. Bueno, pues M tiene una definición famosa, muy conocida, se llama, y de hecho la usa Grothendieck todo el tiempo, para definir el grupo fundamental algebraico, porque dice, no tomes una cubierta, tómalas todas. Una idea muy grothendiekiana. M se llama la cubierta universal algebraica de M. Y si fijo una cubierta, tengo un map. Entonces, M se proyecta de muchas maneras sobre M, una para cada subgrupo de índice finito de M. Bueno, entonces lo que pasa es que, como tomé subgrupos normales, ahora, cuando tomo un subgrupo normal, cuando tomo un subgrupo normal, los automorfismos de recubrimiento actúan por homomorfismos. Es un espacio homogéneo. Entonces, como tomé subgrupos normales, para cada cubierta finita, la acción es una traslación finita en un grupo finito. El grupo de holonomía es finito. Un grupo finito, no necesariamente abeliano, pero finito. Es una cubierta finita normal. Entonces, la holonomía es un subgrupo finito. Entonces, si tomo la torre, lo que voy a tener es una torre de grupos finitos, un límite proyectivo de grupos finitos y maps subproyectivos. Y entonces, que van creciendo de orden. Y entonces, lo que se va a tener de esta manera es un grupo cantoriano. Entonces, de todo esto lo que tengo, a ver, de una variedad, entonces, voy muy rápido, voy a recapitular. Tengo una variedad tridimensional o n-dimensional que tiene la propiedad que su grupo fundamental es residualmente finito. La intersección de todos los subgrupos normales de índice finito es solamente la identidad. En este caso existe una torre, la torre de cubiertas, por la teoría de Galois, adaptada a cubiertas, la torre de todas las cubiertas de índice finito. De esto son cubiertas normales, entonces su holonomía es un grupo. De esto obtengo algo que fibra un objeto conexo, es un fibrado principal sobre la variedad M, con fibra un grupo, y el grupo es lo que se llama the algebraic fundamental group. Y es un grupo de Cantor, porque si tomo familia de epimorfismos de grupos finitos, va a tener la propiedad de que con la topología del límite inverso va a ser compacto, totalmente desconexo, perfecto y grupo, entonces un grupo cantoriano. Y entonces tengo esto. Entonces tiene el siguiente hecho, es lo que acabo de decir. Este map describe M como un fibrado principal. Cuando el viejo libro de Steenroth que tenía yo cuando era estudiante, que lo adoraba, ese que se ve en las páginas negras, tiene una parte especial para grupos totalmente desconexos, es donde aprendí que tiene la propiedad del levantamiento de curvas. Entonces, de esta manera se obtiene la completación profinita. Se tienen varias cosas. Tiene un grupo profinito, un grupo cantoriano, se tiene una laminación,
Y en el caso de que M tuviera una estructura geométrica, tengo una estructura solenoidal con estructura geométrica. Bueno, aquí es lo mismo. Bueno, entonces si parto de una variedad geométrica solenoidal compacta, modelada en cualquiera de las 8 geometrías, entonces tomo la torre y tengo mis primeros ejemplos, una infinidad de ejemplos, viendo que es muy rica la teoría, de solenoides con estructura geométrica a la Thurston. Y tenemos el siguiente recíproco, bellísimo teorema de McCord, que dice que si denotan por HC el grupo de homomorfismos del conjunto de Cantor, toman una representación del grupo fundamental de M en HC, aquí no hay hipótesis sobre M, entonces la suspensión de la representación define un solenoide, es el opuesto. Pero aquí tomé yo cualquier representación, no la representación profinita de antes de que corresponde a cubiertas. Cualquier representación, lo que tengo, sigo teniendo como fibra sobre una variedad geométrica, sigo teniendo un solenoide con estructura geométrica, pero este no es localmente no es homogéneo. Homogéneo en el sentido topológico, que recordamos que un espacio topológico es homogéneo, si el grupo de homeomorfismos actúa transitivamente. Entonces, decimos que ahora vamos a entrar al meollo de mi plática. Lo que me preguntó Denis es lo siguiente: dame un invariante completo de clase de conmensurabilidad de variedades solubles, las geometrías solubles. Pero ahora lo voy a hacer en general. Toman dos variedades compactas M1 y M2. Se dice que son conmesurables si existe una cubierta finita común. Es decir, son cubiertas, M1 y M2 son cubiertas por el mismo M3. Entonces hay los solenoides que se obtienen como límite inverso de una torre infinita de subgrupos normales de índice finito, se llaman solenoides de McCord. Y esto se sigue automáticamente. Fíjense, si M1 y M2 son conmesurables, entonces la torre la torre de cubiertas de índice finita lo puedo comenzar en M1 o la puedo comenzar en M2, porque aquí hay un M3 que cubre a los dos. Entonces hay una rama en el árbol en la que me subo y veo todo lo que queda arriba, ¿no? Cuando estoy cortando frutas. Entonces quiere decir que dos variedades conmesurables tienen la misma torre. Y por lo tanto, estos solenoides fabulosos detectan las clases de conmensurabilidad. Y por lo tanto, me estoy preguntando cuáles invariantes tendrán esos solenoides que me detecten la conmensurabilidad. Bueno, entonces esta es la cosa que detecta. ¿Por qué lo hago? Porque detecta conmensurabilidad. Entonces aquí es el corolario. Las clases de conmensurabilidad de tres variedades geométricas a la Thurston están completamente determinadas por las clases de isometría de sus cubiertas. Y es lo mismo. Entonces, todos, fíjense qué interesante, porque en estas construcciones profinitas, el conjunto de Cantor, que es la completación profinita del grupo, que se obtuvo como límite inverso de los grupos de Galois, tiene la medida de Haar, que es invariante bajo la holonomía. Entonces, todas estas cosas son fibrados principales, pero no sobre GLL, no sobre UN, no, sobre un Cantor, que tiene su corazoncito y es un grupo topológico como todos los demás, y la holonomía son traslaciones en este grupo, y por lo tanto preserva la medida de Haar de este grupo. Y entonces, quiere decir que son subgrupos especiales. Bueno, aquí tenemos lo siguiente. McCord prueba el siguiente teorema fabuloso. Si sigma es un solenoide compacto que se obtiene como conjunto inverso, entonces M es homogéneo. Es más o menos sencillo porque paso de un punto a otro en la base por una isometría
y en la fibra paso por una traslación. Pero lo interesante es que existe el inverso. Y sigma es un subgrupo compacto homogéneo, entonces es del tipo, en particular M es minimal. Y entonces ahora, fíjense, qué interesante, ¿qué pasará en el caso de variedades solenoidales tridimensionales hiperbólicas? Bueno, entonces se me ocurre tomar una variedad hiperbólica compacta de dimensión 3 y tomar su torre de cubiertas. Pero hay un teorema increíble, que es debido a Hegel y Weiss, que dice que toda variedad hiperbólica tridimensional es una cubierta finita de una de las famosas variedades que se obtienen tomando una superficie hiperbólica y tomando un difeomorfismo de tipo Pseudo-Anosov, que mezcla todo el grupo. Es un mapping torus. Nosotros llamamos una variedad de suspensión con holonomía Pseudo-Anosov. Y uno de los grandes teoremas de Thurston es que eso tiene una estructura hiperbólica. Y lo maravilloso es que cualquier variedad hiperbólica se obtiene como una cubierta finita de estas. Y como ya dijimos que estas completaciones profinitas pueden empezar desde la cubierta finita que se despegue su muy irreal regalada gana, pues empiezo desde la que figura sobre el círculo. Entonces eso quiere decir que toda la teoría va a estar concentrada en una clase muy interesante. Entonces esto es bellísima cosa. Bueno, a ver, ya se me está pasando el tiempo. Entonces quiere decir que el caso hiperbólico es sumamente interesante. Bueno, aquí, a ver, creo que se me está bueno. Mejor sí voy a dar esto porque está muy bonito. Bueno, entonces aquí rápidamente, caso hiperbólico, empiezo por una variedad hiperbólica compacta, tridimensional. Tomo la torre, su grupo fundamental, teorema clásico, es residualmente finito. Tomo la torre de todas sus cubiertas normales, de índice finito, y tengo un solenoide. Y puede empezar desde la cubierta que se me pegue muy regalada gana. Entonces puedo partir del hecho de que esta variedad se obtiene tomando la cubierta finita de un mapping torus de una superficie de género mayor o igual que 2 sobre ella misma, que es isotópica a uno llamado Pseudo-Anosov, que es decir, que mezcla el grupo fundamental. Una manera de decirlo es si toman cada elemento en el grupo de lazos libre es representado por una única geodésica, y lo que quiere decir que si aplico un número infinito de veces, la longitud del representante geodésico tiende a infinito. Realmente mezclante así, ¿no? Entonces quiere decir que este teorema fabuloso reduce todo a esto, y esto es interesante porque aquí entra algo que es interesante, es este objeto que es maravilloso. ¿Qué pasa si en lugar de empezar con dimensión 3, empiezo con dimensión 2? Pues ahora tomo una superficie de género mayor o igual que 2. Todas admiten por un teorema clásico de uniformización de Poincaré y Koebe. Todas admiten una métrica de curvatura negativa constante igual a -1. Y tomo la torre de sus cubiertas. Y así obtengo el famoso solenoide universal de Dennis Oliver. Una idea genial porque ahora lo que pueden hacer son miles de cosas. Pueden tratar de hablar de espacio de Teichmüller laminado, pueden hablar de, pues, el flujo de Ricci, pueden hablar de todo, y esto fue introducido por Dennis Oliver, y esto lo que va a querer decir que para estudiar las laminaciones, las clases de conmensurabilidad de variedades hiperbólicas de dimensión 3, hay que entender esta estructura de Dennis Oliver. Y hay varios invariantes interesantes. Por ejemplo, si tomo puedo empezar con una métrica hiperbólica en la superficie y tengo la longitud de sus geodésicas. Cada clase de homotopía no trivial se representa por una geodésica cerrada, que puede ser no simple, no importa. Y todas las cubiertas finitas, tengo una torre de múltiplos y tengo un espectro geodésico, y me puedo preguntar, puedo hablar del laplaciano foliado
y puedo hablar tal vez de, ya me estoy saliendo de la partitura, pero ya se me está ocurriendo ahorita cosas para investigar. Tal vez pueda hablar del teorema de la traza de Selberg, laminado, pero eso estoy especulando ahora. Pero lo que me preguntó, entonces, el grupo fundamental, y aquí veo cómo demonios se ve la completación profinita, y aquí sale el teorema, esa aplicación de Dennis Sullivan, más lo anterior. Bueno, entonces aquí están las conmisabilidades. Yo creo que voy a empezar a... Bueno, no sé cómo hacerlo. Yo creo que voy a parar allí porque ya es tardísimo. Para que haya tiempo de preguntas. Bueno, el caso es que el teorema principal, ya más lo voy a enunciar, es que si una variedad es una variedad soluble de Thurston, se obtiene de la manera siguiente. Se toma un toro y se toma el mapping toros, no sé cómo se dice en español, el toro de la aplicación, de un automorfismo del toro hiperbólico. Es decir, dado todo automorfismo del toro, todo difiomorfismo del toro, que preserva la orientación, es isotópico al inducido por una matriz ABCD enteros de determinante 1. Y se va a decir que esta matriz es hiperbólica o de Anosov si los valores propios de esta matriz tienen 2 diferentes de 1. Como tiene determinante 1, bueno, el polinomio característico de A es lambda cuadrada dentro de la traza de A, lambda más 1. El 1 es el producto de 2 valores propios, entonces quiere decir que tiene un valor propio menor que 1 y otro mayor que 1, es hiperbólico. Entonces tomo el toro y pego el toro con un difiomorfismo hiperbólico y lo que obtengo es un mapping toros de dimensión 3 que fibra sobre el círculo con mononomía A, la matriz A. Y en términos del grupo fundamental está dado así por un semiproducto directo de cosas. Y trabajando en esto, resulta que el resultado principal es las clases de conmensurabilidad. Bueno, aquí tengo miles de especulaciones de esto está relacionado con Alterstraum de Manning, con cosas interesantísimas, pero yo creo que no va a acabar nunca aquí. Bueno, a ver, entonces voy a acabar yo creo aquí. Entonces, digo, nada más enuncio el resultado principal. El resultado principal dice que existe una correspondencia biotiva entre clases de conmensurabilidad de variedades geométricas solubles de dimensión 3 y campos cuadráticos. Todo está fabuloso. Esa es la correspondencia 1 a 1. Y hay miles de cosas abiertas. Todavía, como digo, es trabajo en progreso. Estoy lleno de ideas. Como ahorita se me acaba de ocurrir lo de la fórmula de la traza, pero hay otras muchas que ahorita que me acabo de levantar con otras cosas interesantes. Estoy trabajando ahora. Como clasificar los haces vectoriales, como miles de cosas, ¿no? La cateoría. Entonces, la filosofía es, voy a hacer difusa o ser solenoidal cualquier idea que me venga de algo tridimensional. Y con eso termino. Me salté mucho, pero ya se me acabó el tiempo. Y muchas gracias por su paciencia. Muchísimas gracias. Bueno, se me olvidó nada más esto. Una anécdota sobre este término. Bueno, yo di esta conferencia aquí en Cuernavaca, creo que era para los 70 años del instituto, y entre los presentes estaba Misha Kapovich, que lo adoro, uno de los matemáticos, y oyó mi conferencia y sacó este teorema. Fantástico teorema, que utiliza toda la técnica de todo. Llegó en la tarde y me dijo, tengo este teorema, escríbelo. Lo escribió y está. Entonces tuvo un impacto, me dio gusto porque es la primera plática que doy en la que ese mismo día tiene impacto en un buen matemático para sacar un buen artículo. Entonces no lo digo para presumir, digo porque no me había pasado y pues me dio muchísimo gusto. Este está accesible en Archive. Ya está publicado, creo, no sé dónde, pero está publicado. Con eso termino. Gracias, muy amables. Aquí está todas las... Muchísimas gracias. Perdonen toda la confusión y todo eso, pero pues es mi estilo. Me salgo de la partitura, pero por eso nunca me van a contratar en la sinfónica. Pero bueno, ni modo. Gracias. Muchísimas gracias.
Un aplauso para Déjeme el salir de conferencista. de Stop Share. Y un Eso. aplauso para el conferencista. Muchísimas gracias. Excelente charla. Gracias. Es el momento de preguntar a la audiencia si hay alguna ¿Hay pregunta. preguntas? Sí. A ver, Alberto, Sí. mencionaste que una posibilidad sería la K-teoría. ¿Podrías armar una especie de cobordismo con esta teoría? Sí, es una buenísima pregunta esa. Claro. De hecho, sería, pero claramente la variedad que realiza el cobordismo, tienes que hablar de variedades con singularidades, con singularidades. Pero si tú lo ves como, porque por ejemplo, simplemente un cobordismo entre dos variedades, pues siempre hay una función de Morse asociada con un nivel y otro, como tú muy bien sabes. Y en general si consideras que las funciones de Morse, hay saltos de topología, ¿no? De puntos de diferentes índices. Entonces aquí te puedes imaginar una laminación arriba, una laminación abajo y una laminación de dimensión 1 más grande que tiene como frontera estos dos. Y sí, puedes imaginarte. Un ejemplo concreto de esto sería tomar el cobordismo ya dado, por ejemplo, todas las tres variedades es cobordante a cero. Toda tres variedad orientable es cobordante a cero. Creo que hasta no orientable, es cobordante a cero. Y podrías toma el cobordismo y toma una laminación en el cobordismo que las fronteras induzca tus laminaciones. Y toma la computación profinita. Y ahí tienes un ejemplo. Pero para hacer eso, vas a tener a fortiori que introducir singularidades. Entonces, ¿es posible? ¿No está hecho? Es una pregunta interesante para pensar. Porque, ¿qué singularidades tienes? ¿Qué quiere decir bolsificar? Está complicado. Pero es posible, claro. Graham Peterson utiliza en su representación vía variedades así geométrica, justamente pone puntos singulares en las variedades. Sí. Sí, yo pienso que sí es posible, pero no está hecho ni nada, ¿no? Pero es interesante. Okay. Yo también estaba más bien pensando en funciones de los solenoides a grupos, a espacios clasificantes. Lo que estoy trabajando ahora es interesante. Estoy apenas, es mi secreto, así que no lo propague. Como yo estoy haciendo solenoidal todo, ¿qué les parece si voy a inventar, lo estoy escribiendo ahora, de solenoidal loop group? A ver, estuve leyendo en los últimos días a Graham Segal y Presley, que tienen el famoso libro de Oxford, Loop Groups. Bueno, ¿qué pasa si ahora tomo un grupo de Lie y tomo todas las funciones diferenciables? Acuérdense que diferenciables a lo largo de las hojas, manifold this way, todas las funciones diferenciales del solenoide, que es un grupo, solenoide unidimensional universal, ¿se acuerdan? El dual de Pontryagin de Q. Todas las funciones de ese solenoide a un grupo de Lie que son diferenciables a lo largo de las hojas. Va de este grupo compacto a un grupo de Lie. Lo doto con la estructura de grupo puntual, como loop groups, exactamente. Que ustedes siempre lo ven, lo digo ustedes, los topólogos siempre están más interesados en la infinite suspension y Adams. Yo estoy ahorita más interesado en cosas más concretas como la función energía. Entonces toma la función energía. Esto demostró Dan Fried, que tiene una estructura de variedad de Keller de dimensión infinita. Y entonces, y fue usada por Karel Uhlenbeck, es precioso, ¿no? Y entonces estoy pensando, ¿qué demonios puedo sacar de nuevo? A ver, permítanme llamarle solenoidal group, loop group. El grupo de el grupo de lazos diferenciable solenoidales. No sé cómo decirlo en español. ¿Está bien? Clarísimo. Pues SS1 es un solenoide
no me importa, es un grupo compacto, es casi variedad, ¿no? Y entonces desarrollo, entonces con esas cosas puedes hacer, y de hecho ya lo hizo, ¿saben quién lo hizo? Alan Kohn y Kramer y Matilde Marcoli, porque eso está obviamente súper conectado con álgebras estrella. Y vía eso puedes desarrollar al Alan Kohn teoría. Y ya está hecho mucho de eso. Y parte del proyecto para demostrar la hipótesis de Riemann de Kohn tiene que ver esto. Hay una cosa de Kohn-Kramer que es renormalizar. A ver, busquen Matilde Marcoli, Kohn y Kramer y van a ver que entra allí cosas muy interesantes de álgebras estrella y de los solenoides. Y le encanta el grupo de clases ideales de Adeles, le encanta. Entonces, la respuesta es, lo puede hacer vía álgebras estrella. Eso creo que es mejor respuesta porque la del cobordismo ya es más artesanal, ¿no? ¿Cómo demonios defino? Pero si yo te digo que la conexión que existe entre K-teoría y álgebras estrella, pues hay libros enteros de eso, ¿no? Me dices, pues sí, lo veo. Y ya está hecho, muchas cosas están hechas, en particular por Alan Kohn. Y Telemann. También ponen muchos de ellos. Pero hay tanto material que me empacho. Ya tengo folders y folders que uno le llamo bajo el tapete porque ya no sé hacer con ellos. Tengo un folder que se llama bajo el tapete, donde tengo 500 artículos que está dentro de otro folder que se llama debajo del tapete. Y nunca los voy a acabar de leer. Creo que a muchos ni los he abierto, ¿no? Pero creo que te ríes porque a todos nos pasa, ¿no? Bueno, creo que es una respuesta parcial a tu pregunta, pero creo que conectada con K-teoría es muy interesante. ¿Alguna otra pregunta? Hola, Alberto. Hola, Rico. Sí, precisamente yo quería preguntar si en la parte geométrica en dimensión 3, el trabajo de Perelman sobre la conjetura de Poincaré tiene algunos, le da más alcances a esta teoría o pone algunos limitantes. Creo que no está completamente desarrollada. Yo me acuerdo que en una conferencia en España, estaba aquí en Gis, estaba yo dando esta conferencia, ahí se me ocurrió. Ya lo había pensado otra persona, pero se me ocurrió en ese momento porque era sobre laminación. Digo, let's do the Ricci flow for lamination. Y aquí dije, wait, not so easy. Pero sí, ya está desarrollado. Y hay un artículo mío que está en el archive, se llama The Uniformization Theorem for Hyperbolic Lamination Using the Ricci Flow. Entonces, efectivamente, se ha pensado que es dimensión 2. Dimensión 3, hay toda la cosa de pinching, todas las cosas sutiles de Perelman. Simplemente hay cosas como límites de Gromov-Hausdorff de métricas. Eso no se entiende, ¿no? Tienes que pinchar algo, ¿no? ¿Cuáles son los límites de Gromov-Hausdorff de las laminaciones compactas con sus métricas planas? Entonces sabemos que para un toro puedes colapsar. Por ejemplo, el toro de dimensión 2, si un meridiano lo colapso, converge a un círculo. O un toro plano puede convergir a un toro inclinado, ¿no? Entonces me puedo preguntar aquí, bueno, de hecho, a ver, entonces ya me estás motivando. Entonces, toma el toro plano de dimensión 2. El toro plano no hay muchos. Hay tantos como la superficie modular. Depende de las retículas, ¿no? Entonces, la superficie modular parametriza los toros planos, ¿verdad? Toros planos, digamos, de área 1. Tengo todos los toros planos de la área 1. Y tomo la torre de todas sus cubiertas. Entonces, está laminado por planos con la métrica de curvatura 0. Entonces, si cambio aquí en el modular la base, algo pasa acá. Entonces, a veces puede ser que esto colapso con la métrica de Gromov-Hausdorff y converge ¿a qué? A una laminación unidimensional, es decir, el solenoide con el que inicié.
Entonces, muy interesante lo que estás preguntando, pero mi respuesta es, sería de Cantinflas, lo más seguro es que quién sabe. O sea, hay muchas preguntas abiertas, súper interesantes, una buenísima pregunta, pero vale la pena. Pero en el caso de dimensión 2, el teorema que demostré con Richard Muñiz, no sé si lo conozca, pero es uruguayo, esposo de Matilde Martínez, demuestra, toma una laminación bidimensional, cualquiera, no necesariamente cantoriana, pero compacta, donde la métrica de todas las hojas son de tipo hiperbólico. Primero, una observación. Si tomo una variedad, si tomo una foliación compacta o una laminación compacta y doy una métrica laminada de dimensión 2, una hoja sabe su tipo. En dimensión 2, una variedad completa es conformemente equivalente a 3 cosas. A la esfera, su recubrimiento universal. La esfera, el plano hiperbólico o el plano. Entonces, una hoja, hay una tricotomía. Es de tipo elíptico, tipo parabólico o tipo hiperbólico. Una hoja sabe su tipo. Y eso solo depende de la clase conforme. Si yo tengo una foliación, doy una métrica laminada, la hoja sabe su tipo. Hey, soy hiperbólica. Hey, sabe su tipo porque si cambio la métrica por otra, las métricas difieren por algo acotado, luego entonces el tipo conforme no cambia. Entonces tiene sentido hablar de una laminación bidimensional con todas las hojas de tipo hiperbólico. Tiene sentido completo. Entonces tú me das una métrica cualquiera inicial, laminada. Entonces nuestro teorema dice, haciendo actuar el flujo de Ricci laminado, se llega a una posición de equilibrio que hace que cada hoja tenga curvatura constante igual a -1 y que varía continuamente. Es un teorema bonito. Eso sería ideal para dimensión 3, para tu pregunta, pero la verdad, creo que he visto cosas por ahí, pero se sabe poco. Una buena pregunta. Digo, ya con un número finito de geometrías, así, ¿no? Exacto. Ya si partes con la geometría inicial, tal vez sea así. Si la geometría inicial es homogénea, tal vez se puede decir algo, pero no lo he pensado. Está interesante. Sí. Muchas gracias, Alberto. Gracias a ti por tu pregunta muy bonita. Pero la respuesta a todas las preguntas que vayan a hacer es, está todo abierto, hay cosas muy bonitas y sigo pensando, es la respuesta, digamos, genérica, ¿no? Por eso dije la de Cantinflas, que me encanta, ¿no? Lo más seguro es que quién sabe, ¿no? Eso me encantó. Ustedes están muy jóvenes, ya no tal vez ni sepa quién es Cantinflas, era un cómico muy bueno mexicano. ¿Han oído hablar de él? Están todos jóvenes, ¿no? No, bromeo, obviamente han oído porque se los dijo su abuelita. Pero bueno, es la juventud. Profesor Berhovsky, la mejor frase de Cantinflas es, o jugamos como caballeros o jugamos como lo que somos. Ah, esa es otra, de esa no me acuerdo. Es en El gendarme desconocido. Ah, sí, pero sí. Pero esa sí ya no me acuerdo, esa sí ya la vi en los años, pues 50 sería. No, esa la veía mi abuelito. Te digo, bueno, sí. Les digo, sí. Oye, pues muchas gracias a todos, les agradezco, ya no hay más preguntas. Los dejo que se vayan a descansar para ver si no los confundí demasiado. Pues muchas gracias a ti, Alberto. Un honor tenerte aquí en este seminario. Al contrario, es para mí el honor es mío. Y esperamos vernos más a menudo. Un gusto. Esperemos que sí, esperemos que se arregle lo de la pandemia pronto. Ya estamos vacunados todos, así que vamos en buen camino, pero esta cosa aún no acaba. Entonces, muchas gracias. Gracias por presentarme, Ernesto. Seguimos en contacto. No, gracias a ti y estamos en contacto. Hasta luego. Hasta luego, chao.